Capítulo 8. ¿Por qué Jesús nunca pecó? ¿Por qué Jesús nunca pecó mientras que todos los demás seres humanos han pecado? ¿Fue solo casualidad o coincidencia el que solo uno de los miles de millones que han vivido jamás cometió ninguna acción pecaminosa, ni siquiera cuando era bebé? Hemos visto bebés tener rabietas. Hemos visto conductas egoístas en bebés aún antes de que pudieran razonar o entender. ¿Hizo Jesús gala de una conducta así alguna vez? Si hubiera demostrado una conducta pecaminosa como bebé, como egoísmo, rabietas, ira, etc., habría demostrado que tenía una naturaleza espiritual corrupta y necesitaba una nueva mente. Habría necesitado nacer de nuevo. Es verdad que un bebé no puede cometer una acción pecaminosa consciente y por lo tanto no puede ser culpable de pecado. Pero un bebé puede mostrar una conducta pecaminosa y la muestra, revelando que, desde el momento de su nacimiento, tiene tendencias innatas hacia lo malo y una naturaleza corrupta. Puesto que nunca pecó, es obvio que Jesús debe haber tenido algo que ninguna otra persona tuvo. Siempre hay una razón. Pero, ¿cuál era este elemento que hacía diferente a Cristo de todo otro ser humano, incluso cuando era un bebé? Naturaleza física y espiritual. Primero tomemos nota de una verdad fundamental. Toda persona en el universo posee una naturaleza física o material que depende de atributos genéticos o físicos. Sin embargo, cada uno posee otra naturaleza que depende del estado de su espíritu. El cuerpo del hombre tiene una naturaleza carnal o caída. Tiene debilidades o tendencias que son transmitidas genéticamente. Pero también tiene una naturaleza espiritual carnal. Tiene una mente o un espíritu que es completamente egoísta y que naturalmente le llevará a hacer lo que es egoísta. El pecado no es una cuestión de genética. El pecado se origina en la mente. Es un asunto del estado de la mente. El origen del egoísmo. La única persona en el universo que es generosa por naturaleza es Dios. Cuando Dios engendró un hijo, esta naturaleza generosa le fue transmitida a este hijo, el cual heredó la propia vida y naturaleza de su Padre. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. Por consiguiente, solo hay dos seres en el universo que son por naturaleza generosos. Estos son Dios y su Hijo. Todos los otros seres son generosos solo si están unidos a Dios por medio de su Espíritu. Sin esta unión, son por naturaleza egoístas y buscadores de sus propios intereses. Pero el egoísmo no es algo de la carne. El egoísmo no es algo que depende de la conducta o de la manera en que una persona responda a la ley. El egoísmo es una cualidad que viene de dentro, de la mente del hombre, y es la actitud natural de todos los hombres que están separados del Espíritu de Dios. Aunque una persona aprenda a obedecer la ley, esto no lo convertirá en una persona generosa. La educación no puede hacer generosa a una persona. Estudiar la Biblia o relacionarse con la ley no puede convertir a una persona en generosa. Lo único que puede hacer generosa a una persona es la unión con Dios. Por lo tanto, ninguna cantidad de educación, por sí misma, habría podido hacer que Jesús se comportara apropiadamente si su naturaleza no hubiese sido buena. En este punto, algunos dicen que Jesús era bueno solo porque estaba lleno del Espíritu de su Padre, pero que él mismo, por naturaleza, era tan egoísta y corrupto como todos los demás hombres. Esta idea es totalmente falsa. Si fuera así, ¿de dónde vinieron este egoísmo y esta corrupción? La respuesta a esta pregunta es que Jesús heredó la carne de Adán, pero no la mente de Adán. La divinidad de Cristo. Cuando vino a esta tierra, Jesús se despojó de su poder divino y su gloria divina. ¿Qué más quedaba del Hijo de Dios? ¿Qué lo hacía todavía el Hijo de Dios? Algunos hasta llegan a decir que habían desaparecido su poder, su gloria, su mente, su naturaleza, su carácter. Por lo tanto, ¿qué fue lo que vino del cielo? ¿Qué quedaba del Hijo de Dios? De acuerdo con esta teoría, todo él había desaparecido. Todo lo que quedaba era un nombre, y tenía que ser un nombre falso,
porque nada quedaba del original. Bien, si esto fuera cierto, entonces la única conclusión a la que podemos llegar es que Jesús no era el Hijo de Dios, y con la misma facilidad, Dios podría haber tomado cualquier otro bebé humano y hacer con él lo mismo que hizo con Cristo. Los que creen esto, han destruido efectivamente la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios. Recordemos la verdad de que la divinidad no es solo poder, sino que también incluye naturaleza. La naturaleza divina es la cualidad de ser lo que solo Dios y su Hijo son, y la poseen como atributo natural, pero que puede ser impartida a los que reciben la vida de Cristo. Esta facultad es un aspecto de la naturaleza de Dios que hace su actitud totalmente diferente de todas las cosas creadas. Cuando Jesús vino a esta tierra, no dejó atrás esta naturaleza divina. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Dios es bueno. Es completamente bueno. Esto significa que nunca tiene y nunca tuvo un solo impulso que no estuviese basado completamente en el amor y la generosidad. Todos sabemos que esto es verdad. Esta cualidad, su bondad, no está basada en el poder de Dios, ni en el conocimiento que Él posee. Es la esencia misma de su naturaleza. Como nos dice la Biblia, Dios es amor. Es lo que Él es. Es un atributo esencial de su ser, y en verdad, es la gran cualidad que separa a la divinidad de todos los seres creados. Contrariamente a lo que algunos creen, el poder no es el principal atributo de la divinidad. Si esto fuera así, Satanás estaría más cerca de ser divino que los hombres, porque tiene mucho mayor poder. El principal atributo de la divinidad es que Dios es perfectamente bueno. Es amor puro. Como Hijo de Dios, Jesús poseía esta naturaleza espiritual de divinidad plenamente combinada con la naturaleza física de Adán. Era suya por derecho. Era suya por nacimiento, por naturaleza, porque era divino. Era el Hijo de Dios. Así que todos sus impulsos eran hacer el bien, lo que es amable, lo que es justo, y era así por naturaleza. Sin embargo, es evidente que el poder de Dios estaba a su disposición y que sin este poder no habría podido hacer muchas de las cosas buenas que su mente quería hacer. Aunque era bueno en sí mismo, necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo. Necesitaba el poder de su Padre para llevar a cabo los deseos de su corazón. En un sentido, Cristo tuvo que bajar a nuestro nivel. Tomó nuestra naturaleza física con toda su condición, debilitada por 4000 años de degeneración. Descendió completamente a nuestro nivel. Pero ahora que estaba aquí, ¿cómo podía ayudarnos si estaba exactamente en la misma situación? ¿Puede un hombre sacar a otro de las arenas movedizas si él también está hundiéndose en ellas? No, eso es imposible. Jesús tenía que estar a un nivel superior al mismo tiempo que estaba a nuestro nivel. Debía tener algún medio de elevar la humanidad, y este medio no podía hallarse en la humanidad, pues no hay nada bueno en ella. Tenía que traer la divinidad a la humanidad, y solo podía hacerlo, siendo el mismo divino. En sí mismo, unió la divinidad con la humanidad, y de esta manera, elevó la humanidad a un lugar en que el hombre se convirtió en Hijo de Dios. Jesús no tomó la humanidad y luego le enseñó al hombre a recibir el Espíritu Santo. Cualquier hombre habría podido hacer esto, pero solo el Hijo de Dios podría haberse convertido en un hombre, que era tanto divino como humano, pues era ambos. Esto es lo que la humanidad necesitaba para ser salva. ¿Puede la divinidad ser tentada? Una mente con poderes divinos no puede ser tentada, porque una mente así conoce el fin desde el principio. Pero una mente divina sin estos poderes, que no pueda ver el futuro y que no pueda saber todas las cosas, puede ser tentada. Puede ser tentada a escoger el camino del yo, más bien que el camino de la rendición. Es verdad que la esencia misma del mal es el egoísmo, y la divinidad es enteramente amorosa y generosa. Por naturaleza, Jesús fue generoso desde el momento de su nacimiento.
pero lo que Satanás trató de hacer durante toda la vida de Jesús fue lograr que hiciera algo que no fuera exteriormente egoísta, pero que estuviese basado en el gobierno del yo. Esta era otra manera de conseguir que se sometiera al principio del yo, que es el fundamento del gobierno de Satanás. Sus 3 tentaciones en el desierto ilustran cómo Satanás trató de hacer que Cristo pecara. Primero lo tentó a que convirtiera piedras en pan. Esto era algo que no parecía egoísta, pero habría significado que Jesús había actuado por su propia iniciativa, sin la dirección del Padre. En realidad, Satanás estaba tentando a Jesús para que se convirtiera en su propio Dios. Jesús le dijo a Satanás que el hombre debe vivir por la palabra de Dios. Dios debe dirigir cada uno de los aspectos de la vida y el hombre no debe hacer ninguna decisión por su cuenta. Luego, Jesús fue tentado a que saltara desde el pináculo del templo. Esta era una invitación para que demostrara que era hijo de Dios, llevando a cabo un milagro. Esta habría sido su decisión, no la de Dios. Nuevamente, fue tentado para que actuase sin la dirección de Dios. Tercero, ofreció darle a Jesús control del mundo, sin ninguna necesidad de luchar o morir, si solo le adoraba. Era un ofrecimiento para que Jesús tuviera control del mundo por un medio diferente del que Dios había ordenado. Jesús inmediatamente rechazó la sugerencia. La única ocasión en que la Biblia revela a Jesús luchando con su propia voluntad fue en Getsemaní y en el Calvario. En ninguna otra ocasión de su vida luchó Jesús con la voluntad de su Padre. Pero, aún entonces, ¿qué dijo Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Buscó una manera egoísta? No. Dijo, si hay alguna otra manera en que ellos puedan ser salvos, sin que tenga que separarme de ti, que sea de esa manera. No hay ningún egoísmo en esto. Si hubiera una manera más fácil, entonces no habría ninguna necesidad de tomar el camino difícil. Pero ahora, vemos que estaba siendo tentado para que escogiese su camino, más bien que el camino del Padre. No era un camino egoísta, sino un camino autodeterminado. Esta era la raíz misma de la rebelión de Lucifer. Egoísmo significa pensar en sí mismo en vez de en los demás. La autodeterminación, el autogobierno, significa escoger el propio camino antes que el de Dios, aun al hacer el bien. Tiene que ver con la fe o la falta de ella, y significa confiar en la sabiduría de uno por encima de la de Dios. Aunque uno haga el bien a otros, si es autodeterminado es pecado. Pero, ¿tuvo Jesús que luchar contra la tentación de cometer fornicación? ¿Lo empujó su propio cuerpo hacia el sexo opuesto con tal fuerza que tuvo que tomar duchas frías para tranquilizarse? ¿Tuvo que luchar para evitar decir palabras sugestivas a María y Marta y resistir el deseo de tocarlas en lugares inapropiados? Absolutamente no. Pero algunos creen que Jesús fue tentado de la misma manera, con la misma intensidad con la que estas tentaciones apelan a nosotros. Pero la Biblia dice que el pecado era algo que Jesús odiaba. No era algo hacia lo cual se sintió jamás atraído. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. Por supuesto, la Biblia dice que fue tentado en todo como nosotros. Sin embargo, cuando consideramos algunas cosas cuidadosamente, queda claro que aunque fue tentado como nosotros en principio, no sufrió nuestras tentaciones en todos los detalles. Primero que todo, dos personas pueden enfrentarse exactamente a la misma tentación, y aunque una de ellas se encuentra imposible resistir, la otra no tiene ese problema. El hecho de que Jesús tuvo que enfrentarse a las mismas tentaciones que nosotros y fue tentado como nosotros, no significa que tuvo que luchar con esas tentaciones como nosotros. ¿Cuándo se convierte una tentación en realmente fuerte? ¿Cuándo viene momentáneamente a nuestra mente o cuando comenzamos a pensar en las posibilidades? Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado da a luz la muerte. Santiago 1,
Versículos 14 al 15. Cuando un hombre mira a una mujer hermosa, ¿cuándo es que se siente fuertemente tentado a cometer el pecado de adulterio con ella? ¿Cuándo la mira la primera vez o cuando comienza a acariciar la idea de lo que podría suceder entre ellos? Toda persona honesta conoce la respuesta. Las tentaciones solo son fuertes cuando acariciamos la idea de cómo sería ceder. Cuando la mente de una persona ha tomado una decisión firme de que no llevará a cabo cierta acción, entonces efectivamente esa acción pierde todo poder para tentarlo. Podemos considerar la respuesta de José a la esposa de Potifar y compararla con el pecado de David con Betsabé. La tentación obtuvo un punto de apoyo en la mente de David, mientras permanecía en el techo, saciaba sus ojos con el hermoso cuerpo de la esposa de su vecino y consideraba las posibilidades. No así José, que ni por un momento contempló la idea de lo que sería tener una relación íntima con la esposa de su amo. Ahora bien, ¿jugó Jesús alguna vez con la idea del pecado? ¿Dio cabida alguna vez a la posibilidad de hacer lo incorrecto? Absolutamente no. Él odiaba el pecado. Por consiguiente, es claro que en términos de las tentaciones que frecuentemente nos asedian, Jesús nunca experimentó las luchas para superar aquello por lo que nosotros tenemos que pasar a menudo. Es verdad que Jesús tuvo que obtener la victoria sobre el pecado. Esto es lo que tiene que darnos. Pero no significa que tuvo que luchar con el pecado de la misma manera que lucho yo. ¿Por qué no? Porque Él no vino a darme una lucha con el pecado. Vino a darme la victoria sobre el pecado. Lo que Él necesitaba era ser victorioso sobre el pecado. Esto es todo lo que necesitaba hacer. Habiendo obtenido esa victoria, por los medios que fuesen, ahora me da esa vida que ya es victoriosa sobre el pecado.